Como resultado, una multitud de doctrinas cristianas y de teologías se levantaron en la historia del cristianismo: luteranos, calvinistas, arminianismo, teología nueva, conservacionalismo, racionalismo, teología crítica, teología mística, teología de la liberación, teología feminista, teología negra y aún teología atea, etc. La historia del cristianismo pudiese parecer muy larga, pero en realidad no lo es. Durante 300 años, desde el periodo de la primera iglesia, la gente podía aprender acerca de la Biblia. Pero esto fue seguido por la Edad Media, la era oscura del cristianismo. Durante esta era, el que los hombres leyeran la misma Biblia era un crimen que se castigaba con la muerte, cortándoles la cabeza. No fue sino hasta 1700 años cuando el viento de la teología comenzó a soplar, y entonces pareció que el cristianismo florecía en los años de 1800 y 1900, ya que sus teologías crecían vibrantes y activas. Pero ahora mucha gente ha caído en doctrinas místicas, creyendo en Dios basados en sus propias experiencias personales. Pero a pesar de la diversidad teológica, todas las ramas del cristianismo carecen de un común denominador de fe. Esto es, solo creen en la sangre de Jesús. Pero, ¿es esta la verdad? Cuando creíste de esta manera, ¿tus pecados realmente desaparecieron? Pecas cada día con tu corazón, pensamientos, actos y limitaciones. Entonces, ¿puedes ser redimido de estos pecados creyendo solamente en la sangre que Jesús derramó sobre la cruz? El que Jesús haya cargado con nuestros pecados al ser bautizado y muriese sobre la cruz es la verdad bíblica. Sin embargo, existe mucha gente que dice que sus pecados han sido redimidos creyendo solamente en la sangre de la cruz y ofreciendo oraciones de arrepentimiento diariamente. ¿Fueron lavados los pecados de tu corazón y de tu conciencia dando tales oraciones de arrepentimiento? Esto es imposible. Si ustedes son cristianos, entonces deben conocer y creer en la salvación de esta verdad, que Jesús vino a esta tierra y tomó nuestros pecados del mundo al ser bautizado por Juan. A pesar de esto, ¿continúas ignorando esta verdad, ni siquiera tratando de conocerla, menos de creerla? Si es así, estás cometiendo el pecado de burlarte de Jesús, de humillar y de despreciar su nombre, y no puedes decir que verdaderamente crees en Jesús como tu Salvador. Al hacer de lado el bautismo de Jesús de esta manera completada por Jesucristo y creyendo en Él de la forma en la que tú quieres, nunca podrás ser revestido con la gracia de la salvación. Sin embargo, muchos cristianos no creen en esta verdad como es, y es que Jesús ha borrado nuestros pecados, sino que en vez de eso siguen sus propios pensamientos y creen cualquier verdad torcida que quieren creer. En la actualidad, sus corazones se han endurecido más y más por su equivocada fe doctrinal, creyendo que sus pecados pueden ser borrados solamente creyendo en la sangre de la cruz. Pero la respuesta de la salvación planeada por Dios es como sigue. Podemos recibir la eterna remisión del pecado creyendo en el bautismo de Jesús, su muerte sobre la cruz y su resurrección. Sin embargo, un incontable número de gente que cree en Jesús, eliminando su bautismo de esta verdad de la salvación, entendiendo y creyendo equivocadamente la siguiente ecuación como una ley inmutable: Jesús, la cruz y su resurrección, más oraciones de arrepentimiento, más obras virtuosas, igual salvación recibida a través de la santificación incremental. Aquellos que creen de esta manera solo están diciendo con sus labios que ellos han recibido su remisión del pecado. Sin embargo, la verdad es que realmente amontonan pecados que continúan sin resolverse. ¿Aún tienes pecado en tu corazón? Si tienes pecado en tu corazón, aun cuando crees en Jesús, entonces claramente existe un serio problema con tu fe. Se debe a que crees en Jesús meramente como una religión. Por eso sus conciencias no están limpias y tienen pecado. Sin embargo, el mismo hecho que tú puedas darte cuenta que aún tienes pecado que permanece en tu corazón
es extremadamente afortunado en sí mismo. ¿Por qué? Porque aquellos que verdaderamente reconozcan que tienen pecado, también reconocerán que no pueden evitar estar destinados al infierno por este pecado. Y cuando lo hagan, finalmente podrán llegar a ser pobres en espíritu y de esta manera ser capaces de escuchar la palabra de la verdadera salvación. Si tú quieres recibir la remisión del pecado de Dios, entonces tu corazón debe estar preparado. Aquellos cuyos corazones están listos ante Dios admiten: Dios, yo quiero recibir la remisión del pecado. Yo he creído en Jesús durante mucho tiempo, pero aún tengo pecado. Debido a que la paga del pecado es muerte, no puedo evitar ser arrojado al infierno. De esta manera se reconocen a sí mismos como totales pecadores ante Dios. Aquellos que no reconocen la palabra de Dios, aquellos que creen que la palabra de Dios ciertamente se cumple como está escrita, nadie más que estos son aquellos cuyos corazones están listos. Dios se encuentra con tales almas sin excepción. Tal gente escucha su palabra, ven la palabra con sus propios ojos y la confirman, y por hacer esto se llegan a dar cuenta: yo creía erróneamente, y un incontable número de personas cree equivocadamente ahora, y por creer en el evangelio del agua y el espíritu, sin importar lo que otros puedan decir, entonces ellos reciben su remisión del pecado. Aquellos que han sido salvos de todos sus pecados deben defender su fe, creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Sin embargo, este mundo está lleno de incontables doctrinas demoníacas que pueden quitar la paz y deshonrar aún los corazones de los nacidos de nuevo. El Señor Jesús nos advirtió: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Pero no podemos ni siquiera contar cuántas enseñanzas leudadas existen, las cuales engañan los corazones de la gente, aunque escuchen una sola vez. Debemos darnos cuenta de cómo este mundo se mueve en inmoralidad sexual. Nosotros que creemos debemos saber exactamente en qué clase de era estamos viviendo ahora y debemos defender nuestra fe. Sin embargo, aún mientras vivimos en un mundo tan pecaminoso, en nuestros corazones se encuentra la verdad inmutable que da testimonio de nuestra inamovible salvación, que está en el evangelio del agua y el espíritu. Debemos tener la fe en la verdad que ni se mueve ni el mundo la puede arrastrar. Todo lo que es de este mundo no es verdad. Dios nos dijo que los justos vencen al mundo. Es por su fe en el evangelio de la verdad inmutable, de que el justo vence al demonio y triunfa sobre el mundo. Aunque somos insuficientes, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros cuerpos aún están en la casa de Dios y estamos de pie, firmes sobre el evangelio de la salvación con fe. Estamos de pie firmemente sobre el evangelio del agua y la sangre con la cual el Señor nos ha salvado. Debido a esto, estamos muy agradecidos con Dios. No importa que el pecado abunde en este mundo, por lo menos nosotros los justos ciertamente tenemos conciencias sin mancha y una fe que resplandece como el oro en nuestro corazón. Nosotros los justos, todos viviremos una vida de fe que vence al mundo por esta fe, hasta el día del regreso del Señor, y aún cuando estemos en su reino, todos nosotros alabaremos esta fe. Alabaremos por siempre al Señor, quien nos ha salvado, y alabaremos a nuestro Dios, quien nos ha dado esta fe. Mientras que esta fe llena de verdad que tenemos con nosotros ante Dios sea levantada sobre la roca, no se mueve bajo ninguna circunstancia. Como tal, no importa lo que nos pase mientras vivimos en esta tierra hasta el día en que estemos delante del Señor. Defenderemos nuestros corazones por fe, aun si este mundo se está ahogando en pecado, aun si este mundo llega a ser peor que Sodoma y Gomorra de antaño. No seguiremos a este mundo, sino que creeremos en Dios firmemente. Iremos tras su justicia y continuaremos haciendo la obra de proclamar estas dos gracias: el bautismo de Jesús y su muerte sobre la cruz de la salvación, las verdaderas gracias de Dios.
aquellos que pretenden creer en el verdadero evangelio. Alguna gente, aunque no creen realmente en el evangelio del agua y el espíritu, aún pretenden creer en la verdad de los hilos azul, púrpura y escarlata. Pero podemos ver que tal gente tiene pecado en su corazón por no creer sinceramente en el evangelio del agua y el espíritu. Ellos son como el que perdió la cabeza del hacha de hierro, la cual había pedido prestada a su vecino en el agua. Segunda de Reyes 6:5. De igual manera, es posible, cuando surjan las necesidades, que alguna gente use el evangelio del agua y el espíritu por un corto tiempo, pero sin creer que este evangelio del agua y el espíritu es la verdad. Son incapaces de hablar de la verdadera fe cuando predican o tienen comunión, y aquellos sin fe en la verdad trágicamente terminarán renunciando a su fe a la mitad del camino. Pero la verdad del evangelio del agua y el espíritu no cambia, y es por eso que deben creer en este evangelio del agua y el espíritu. Pero mencionando Hebreos 7:12, que dice: porque he cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambios de ley. Alguna gente afirma: la ley también ha cambiado. Así la salvación que Jesús completó realmente no fue completa. De acuerdo al mismo método del Antiguo Testamento, Jesucristo vino y nos ha salvado, solo muriendo sobre la cruz, un método modificado. Algunos otros afirman: parece poco probable que fue cuando Jesús murió sobre la cruz, cuando Dios pasó nuestros pecados sobre su Hijo. Pero tales afirmaciones también son defectuosas y sin bases. Fácilmente podemos refutar sus afirmaciones preguntando: entonces, ¿significa esto que Dios solo crucificó a Jesús, quien fue sin pecado, y entonces solo pasó los pecados del mundo sobre él? Cuando creemos en la palabra de Dios, debemos creer como es, no insistiendo en nuestros propios pensamientos, aun si por casualidad llegamos a tener oposición propia. Si la Biblia nos dice que esta oposición está equivocada, entonces tenemos que romper nuestra propia justicia y creer en la palabra de Dios. Entre más tiempo pasa, mayor gratitud y más preciado es el hecho de que el Señor nos ha salvado con el evangelio del agua y el espíritu. Cuando creemos de acuerdo con nuestros propios pensamientos, hubo momentos en que nuestra vida de fe estuvo en riesgo y casi nos alejamos de la iglesia, pero al igual que dos espigas sostenían cada tabla del tabernáculo, al ser puestas sobre dos basas, nuestra fe en la verdad de Jesús nos mantuvo firmes, ya que Él tomó nuestros pecados, siendo bautizado y derramando su sangre. Al ser bautizado por Juan y llevando nuestra condenación al ser crucificado y derramando su sangre, nuestro Señor nos ha salvado de todos nuestros pecados. Como tal, nuestra fe nunca fluctuará. Proverbios 25:4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Como en este pasaje, aún mientras que muchas cosas viles, malvadas y corruptas emergen en nuestros pensamientos de la carne, con su bautismo y sangre, Jesús nos ha purificado de estas cosas sucias, de los pecados de la humanidad, y nos ha convertido en los trabajadores de la justicia de Dios. El Señor nos ha purificado de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y de esta manera aceptando todos nuestros pecados de una vez y para siempre, y siendo crucificado y derramando su sangre, y de esta manera llevando la condenación de nuestros pecados, Jesús nos ha salvado limpiamente de los pecados del mundo. Como tal, aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu tienen garantizada su eterna salvación. Nuestros actos pueden parecer preocupantes en ocasiones, pero el evangelio del agua y el espíritu sostienen nuestra fe firmemente, igual que las basas de plata sostenían cada tabla, sosteniendo las dos espigas. La gracia eterna de la salvación que nos sostiene. Ahora, volvamos nuestra atención a las barras que sostenían las tablas del tabernáculo juntas. Éxodo 26:26 al 27 dice:
Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. La forma total del tabernáculo era rectangular. Los pilares eran colocados en la puerta del tabernáculo y para el velo del lugar santísimo, y el resto era hecho de tablas. Estas tablas estaban cubiertas en derredor con 5 barras. Para sostener estas barras, 5 aros de oro eran colocados sobre cada tabla, y las barras mismas, hechas de madera de acacia, estaban también recubiertas de oro. Las 5 barras eran colocadas sobre las tablas en los 3 lados del tabernáculo, norte, sur y oeste. Mientras que las tablas eran sostenidas con estas barras que atravesaban los aros de oro, ellos permanecían fijos, así que apoyada en la base por basas de plata y mantenidas juntas por los lados por 5 barras, las tablas permanecían firmes y juntas, y mientras que las 48 tablas estaban envueltas alrededor por 5 barras y se apoyaban la una a la otra, el pueblo de Dios también está unido a Dios con el evangelio del agua y el espíritu. La iglesia de Dios es el lugar en donde aquellos que han recibido el regalo de la salvación del agua y el espíritu se reúnen y viven sus vidas de fe. Jesús le dijo a Pedro que él construiría su iglesia sobre la roca. Mateo 16, del 18 al 19. El lugar en donde el reino de Dios es formado, reuniendo a aquellos que han recibido la remisión del pecado, es la iglesia de Dios. Dios nos está mostrando que Él nos ha salvado totalmente de los pecados del mundo con las obras de Jesús manifestadas con los hilos azul, púrpura y escarlata. Éxodo 26-28 dice: la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Esta barra de en medio era lo suficientemente larga para atar todas las tablas desde un solo lado y de una sola vez. Entonces, ¿cuál es el significado de esta barra de en medio que pasaba a través del centro de las tablas de principio a fin? Significa que los justos se unen los unos con los otros y que su fe es común el uno con el otro. En otras palabras, creyendo en la salvación completada a través del evangelio del agua y el espíritu dada por el Señor, pueden tener comunión unos con otros en fe. Los justos se encuentran ojo con ojo por su fe. Es por eso que cuando nos encontramos con nuestros santos compañeros o ministros y tenemos comunión con ellos, ciertamente podemos sentir esta comunión de los corazones, una fe, un bautismo y un Dios. Vayamos a Efesios 4, del 3 al 7. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo nos dijo que perseveráramos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El bautismo de Jesús y la cruz, cuando recibimos el regalo de la salvación formada por estos dos, entonces la paz viene a nuestros corazones. Cuando recibimos la remisión del pecado en nuestro corazón, entonces nos convertimos en una familia en Cristo. En concreto, llegamos a ser un cuerpo, un Señor. Jesucristo, quien nos ha salvado, es uno, una fe. ¿En qué crees? ¿Crees en la salvación del agua y en la sangre de Jesús y del Espíritu manifestado en los hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino torcido? Un bautismo. El apóstol Pablo enfatizó el bautismo de Jesús una vez más. Aquí, él no se refirió a la cruz, sino más bien enfatizó el bautismo de Jesús, que limpió a todos los creyentes incondicionalmente para que nosotros creamos en su bautismo, que es estar bautizado en Cristo y así vestirse de Cristo. Gálatas 3:27. Un Dios es uno. Este Dios nos ha salvado al enviar a su propio Hijo. Todas estas cosas se refieren a una fe en el agua,
la sangre y el espíritu. Primera de Juan 5:8. Es cuando tenemos fe en el evangelio del agua y el espíritu que nuestro corazón puede tener comunión el uno con el otro. Aquellos que han recibido la remisión del pecado se pueden encontrar uno con otro en el mismo nivel. Pueden existir algunas ocasiones en que no se puedan entender totalmente, pero al igual que la barra de un medio pasaba a través de las tablas del principio a fin, si realmente han recibido la remisión del pecado en el centro de su corazón, entonces pueden tener comunión unos con otros. Este hermano también ha sido salvo del pecado, pero su carne es débil y todavía hay mucha carnalidad que permanece en su corazón. Como todos los demás, él también era semilla de hacedor de maldad, pero el Señor ha redimido su pecado con el evangelio del agua y el espíritu. De esta manera llegan a entenderse unos a otros y alaban al Señor. No importa cuán insuficiente clase de gente podamos ser, si reciben la remisión del pecado y permanecen en la iglesia, entonces sus rostros se iluminarán, sus pensamientos se iluminarán, también sus corazones se iluminarán y también serán capaces de tener comunión unos con otros. Los justos pueden verse en el mismo nivel. ¿Qué hace esto posible? La fe lo hace posible. Ellos pueden verse en el mismo nivel, no debido a ninguna otra razón, sino por la fe. Entonces, ¿cómo se explica la capacidad de comunicarse con otros? No podemos compartir nuestro corazón con aquellos que no están en Cristo, ya que ellos en sus corazones no creen en la verdad, en el evangelio del agua y el espíritu. Aquellos que no creen en este evangelio del agua y el espíritu no pueden para nada tener comunión con nosotros, hermanos y hermanas. Exactamente, ¿qué es la iglesia de Dios? Es la reunión de aquellos que están santificados en Jesucristo, llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Es la congregación de aquellos que creen en la verdad que Jesucristo ha lavado sus pecados al ser bautizado, que Él los ha salvado al cargar estos pecados y llevando toda la condenación a la cruz, y que Él se levantó de entre los muertos y se ha convertido en su propio Salvador. La iglesia de Dios no es otra cosa que esta reunión de aquellos que han llegado a ser uno, creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Se debe a que esta fe está en ambos, en tu corazón y en mi corazón. Por eso podemos ver en la misma dirección cuando estamos en su iglesia, al igual que Dios no mira nuestra apariencia externa, sino que cuando Él nos mira, ve el centro de nuestro corazón. Nosotros, quienes hemos recibido la remisión del pecado, tampoco vemos la apariencia externa, sino que tenemos comunión mirando al centro de la fe de cada cual. ¿Acaso esta persona realmente cree en la verdad con su corazón? Esto es lo que vemos. No importa qué diferencias pueda haber en su personalidad. Esto para nada importa que puedan haber en su personalidad. Esto para nada importa mientras que ellos crean en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Debido a que creemos, hemos llegado a ser los pilares y las tablas del tabernáculo. Y debido a que creemos, hemos llegado a ser la familia de Dios. ¿Crees en el evangelio del agua y el espíritu? Se debe a que creemos el que estemos esparciendo la luz de la salvación en el mundo entero, tan pura como el oro. La fe resplandece en la casa de Dios. Podemos compartir nuestros corazones con aquellos que recientemente recibieron la remisión del pecado, ya que el Espíritu Santo habita también en sus corazones. Si tan solo hemos recibido la remisión del pecado, entonces todos podemos tener comunión unos con otros. Los pecadores que discriminan a la gente basados en las apariencias externas se tratan los unos a los otros con diferencias basados en aspectos superficiales como la vista, la riqueza o la fama. Pero nosotros los justos no hacemos esto en el corazón. No existe la discriminación para los justos. Cuando la gente recibe por primera vez la remisión del pecado, les pregunto con frecuencia, ¿realmente has recibido la remisión del pecado? ¿Aún tienes pecado o han desaparecido todos tus pecados? A propósito,
Debes tener muchas preguntas acerca de la Biblia, ¿o no? Pregúntalas con el tiempo mientras caminas en tu vida de fe. También tus limitaciones serán reveladas y probablemente cometerás algunos errores en el camino. Pero los líderes y aquellos que van delante de ti en la iglesia te ayudarán para que todo salga bien. Hermanos y hermanas, nosotros los justos necesitamos de la iglesia. El tabernáculo también significa la iglesia de Dios. Aquellos que no creen en el agua y en la sangre no pueden entrar en la iglesia de Dios y habitar en ella. Aquellos que no creen en el evangelio del agua y el espíritu manifestado en los hilos azul, púrpura y escarlata no pueden entrar y habitar en su iglesia. Solo aquellos que creen en la verdad pueden habitar en la iglesia, convertirse en el pueblo de Dios y en sus obreros, y también pueden ver la gloria de Dios. No es solo por la sangre o por cualquier otra cualidad de su carne es que la gente puede llegar a ser hijo de Dios, no importa cuán autoritarios puedan ser algunos pastores. Si ellos no creen en el evangelio del agua y el espíritu, entonces ellos no son hijos de Dios. Jesús, quien vino por el agua y la sangre, nos ha salvado perfectamente. Lo que el Señor hizo cuando vino a la tierra puede resumirse en su nacimiento, bautismo, la sangre y la resurrección. Todos estos son sus ministerios de la remisión del pecado. Jesús ha cumplido su misión con sus ministerios de los hilos azul, púrpura y escarlata. Los hilos azul, púrpura y escarlata manifestados en el tabernáculo fueron para nuestra propia salvación del pecado. La salvación de Dios es tan elaborada que no debemos creer en Él a nuestra manera propia. Tenemos que creer en su salvación tal como es. Nuestra fe debe estar correctamente en concordancia con las verdades de su salvación, su bautismo y su sangre sobre la cruz. Es por eso que las 2 espigas entraban exactamente en los hoyos de las 2 vasas de plata. No debemos considerar la verdad que Jesús nos ha dado como conocimiento del mundo y creerlo como tal. Tú y yo somos aquellos que han sido salvados del pecado ante Dios, creyendo en las obras de la salvación de Jesús manifestadas en las 2 vasas de plata. El tabernáculo nos habla del método detallado de la salvación de Jesús, y esta salvación ha sido ciertamente completada para nosotros. Cree en los 2 regalos de la salvación que Dios te ha dado. El oro usado en el tabernáculo implica fe. Si tú crees en la verdad como es, entonces la salvación y la gloria del Señor pueden llegar a ser tuyos. Pero si no crees, entonces no. ¿Desea vivir dentro del tabernáculo por fe, vestidos con la gloria de Dios y protegidos por Él? ¿O deseas estar en maldición eternamente por rehusarte a creer? Si tú solo crees en la sangre de la cruz, entonces no puedes ser salvo. Debes creer que la sangre de la cruz y el bautismo son uno solo. El regalo del Señor está formado de estos 2. El Espíritu de Dios habita en nuestro corazón solo cuando creemos en ambos elementos, el bautismo de Jesús y en la sangre. El Espíritu Santo nunca habita en los corazones de aquellos que no creen en ellos. Si confiesas tu fe solo con tus labios, pero no crees con tu corazón, y si tu conocimiento no es más que un mero ejercicio mental, entonces no podrás jamás ser salvo. Para ser salvo, primero debes hacer una línea de demarcación poniendo los límites de tu salvación. Hasta ahora no he sido salvo. La salvación que yo creía no era la verdadera, pero creyendo en Jesús, quien vino por el agua y la sangre, ahora soy salvo. La gente puede llegar a ser justa solo cuando primero son pecadores, por lo menos una vez. Deben admitir que como no salvos están destinados a ser condenados por sus pecados y luego entonces llegar a ser perfectamente salvo creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Con los hilos azul, púrpura y el bautismo y la sangre de la cruz debemos recibir nuestra perfecta salvación. Con su bautismo y con la sangre, el Señor nos ha dado el regalo de la perfecta salvación para evitar que creamos basados en nuestros propios pensamientos. El Señor también reveló esta salvación en detalle a través del tabernáculo. Debido a que esta salvación es muy preciada y perfecta, vale la pena que todos crean.
No crean en solo un aspecto de su salvación, la sangre de la cruz, sino cree en ambos, el bautismo y la sangre de una sola vez. Si existe alguien entre nosotros que todavía no ha sido salvo, entonces, sinceramente, espero que ellos sean salvos, aún ahora, creyendo en esta verdad. ¿Hay alguien así entre nosotros? Siempre existe la posibilidad, pero mi esperanza es que esta posibilidad nunca ocurra a ninguno de nosotros. No importa lo que pase, yo no puedo pertenecer a una multitud de no salvos. Somos aquellos que han sido salvos perfectamente creyendo en estas cosas, los hilos azul y púrpura. Esto es, en el bautismo y en la sangre de Jesús. Yo doy gracias a Dios por estos dos regalos de la salvación, a través de los cuales el Señor me ha salvado. Debido a que Dios ha completado mi salvación perfectamente, también he sido liberado de las maldiciones y del juicio. Verdaderamente, nuestra salvación, que ha venido de los hilos azul púrpura, es preciosa, más allá de cualquier palabra. Recuerda y cree que tu salvación es hecha perfecta, no solo por la sangre de la cruz, sino solo por el bautismo de Jesús, sino por ambos, el bautismo y la sangre de la cruz, y que es por creer en estas dos que podemos llegar a ser hijos de Dios. Hemos recibido vida eterna creyendo en el Evangelio, palabras del agua y el Espíritu, el misterio escondido en las espigas y en las dos basas de plata de las tablas del tabernáculo. Yo doy toda mi gratitud a nuestro Señor, quien nos ha salvado de los pecados del mundo. ¡Aleluya!